Bienvenidos sean a Numismat, billetes y monedas. Uno de los primeros billetes impresos por el Banco de México es el de 5 pesos de 1971. Te invito a conocerlo. La historia del billete mexicano es muy extensa y sumamente interesante, pues abarca un gran periodo de tiempo y muchas etapas. Uno de los periodos más interesantes e importantes fue cuando en 1969 la fábrica de billetes del Banco de México inicia sus actividades. Este billete de 5 pesos de 1971 pertenece a la familia AA, la cual fue la primera en ser impresa por el Banco de México. En el anverso podemos ver el retrato de la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, y un águila devorando una serpiente con un diseño muy estilizado. Está lleno de detalles y micrograbados. El retrato de la corregidora es una obra de arte. Todos sus detalles, el sombreado, nos deja sin aliento tanta maestría y exquisitez. Los detalles son fantásticos. ¡Wow! Miren eso. Al hacer una revisión en macro, fue muy curioso e impactante encontrar un error, pues, aunque es parte del micrograbado, salta a la vista. La palabra 5 está al revés, como en un espejo. Incluso surge la pregunta, ¿será que todos los ejemplares de este billete contienen este error? Coméntanos, ¿tus ejemplares de este billete también tienen este peculiar error? Raimundo Santana y Jorge Peral son dos de los grabadores de billetes más talentosos que el Banco de México ha tenido en su haber. Santana dejó su firma en este diseño. El diseño del águila y el nopal es algo muy bonito, pues sale de lo tradicional, y aunque en teoría los símbolos patrios no deben de ser alterados, es interesante ver esta variante. Se cuenta que fue en la casa de doña Josefa donde se gestó la conspiración que detonaría la cadena de eventos que llevarían a México a su independencia. En el reverso podemos ver un paisaje panorámico de la ciudad mexicana de Querétaro y su distintivo acueducto, y en primer plano unas plantas de maguey. ¡Qué belleza! El maguey produce un líquido llamado aguamiel, que al ser fermentado da como resultado el pulque o agua de las verdes matas, bebida tradicional mexicana. El costo de este billete es de alrededor de $10 o 200 pesos mexicanos. Visita obligada es el antiguo acueducto de la ciudad de Querétaro. Se levanta imponente en esta hermosa ciudad llena de historia y muy ligada a la independencia de México. Aquí podemos ver en esta toma macro todos los detalles del acueducto y parte de las construcciones de la población.
Es impresionante tal cantidad de detalles. Doña Josefa Ortiz de Domínguez ha aparecido en varias monedas y billetes mexicanos, siendo este ejemplar uno de los más hermosos que tenemos. La corregidora también aparece en el billete de 20 pesos de la familia anterior, impreso por la American Banknote Company de Nueva York. El reverso también hace alusión a Querétaro. Es también un billete muy bonito y parte de la última familia impresa fuera de México. Regresando a la familia AA, impresa por el Banco de México, tenemos el billete de 10 pesos. Todos son hermosos, pequeñas obras de arte. ¿Te gustaría ver a detalle cada uno de estos billetes? Es importante mencionar que en ese entonces el Banco de México creó esta primera familia de billetes usando la tecnología más avanzada de la época. Coméntanos, ¿ya conocías el error de este billete? ¿Qué otros billetes tienes en tu colección? Sin duda, el billete mexicano siempre de los mejores. Espero haya sido de tu agrado, y si deseas ver algo más a detalle o algún billete o moneda en especial, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos trabajos. Si te gustó el contenido, compártelo y regálame un me gusta o un comentario. Gracias por tu visita y hasta la próxima.